Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión 78 de este seminario Repensar las Matemáticas. Soy la profesora Adriana Gómez y a nombre de la coordinación del seminario les doy a todos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar con el doctor Salvador Linares, quien conversará directamente con los profesores Johnny Alexander y Walter Castro, quienes se encuentran en Colombia. Entonces, en esta ocasión estaremos platicando España, Colombia y México directamente, y todos los que quieran acompañarnos, ya saben, a través de internet o por videoconferencia, son bienvenidos. Agradecemos especialmente la organización de esta sesión a los compañeros de Colombia, obviamente también al doctor por aceptar nuestra invitación, y a los tres por el tiempo que han dedicado a esta sesión, que además ha estado complicada, se ha tenido que retransmitir, reorganizar, etcétera. Como es la costumbre, comenzaremos escuchando el diálogo entre los profesores y el doctor para dar la palabra a quienes quieran participar por videoconferencia y terminamos cerrando la sesión con las preguntas que lleguen al foro. Tenemos todavía un poco más de media hora para que nos hagan favor de llegar las preguntas que quieran hacer. Y bueno, les cedo la palabra en Colombia. Walter, Johnny, es un gusto saludarlos. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Salvador. Bueno, mi nombre es Johnny Alexander Villa, me acompaña el profesor Walter Castro y queremos darle la bienvenida a todos a esta 78ª sesión del Seminario Repensar las Matemáticas. En particular, pues quiero agradecer al profesor Salvador Linares por su disposición para atender nuestra solicitud, por participar, pues, de dialogar, compartir sus experiencias y, pues, como siempre, él ha sido un colaborador dispuesto con Latinoamérica en general. Entonces, a continuación, Walter va a hablar un poco sobre el currículo del profesor Linares para proceder entonces con las primeras preguntas. Hola, profesor Salvador. Es un gusto participar en este encuentro. El profesor Salvador Linares es un reconocido investigador español que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar diversos aspectos de la formación de profesores de matemática. Sus investigaciones nos permitirán reflexionar sobre los desafíos que imponen las complejidades de los contextos y necesidades de formación de los profesores en diversas culturas, pero también reflexionar y valorar las prácticas de los profesores de matemática. Yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Linares en los diversos encuentros de la CEIN en España, y mis primeros encuentros con este campo de formación y de investigación académica fueron los documentos del profesor Salvador Linares. Luego encuentro muy reconfortante participar en esta sesión de Repensar las Matemáticas. Bueno, Salvador, entonces una vez más muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Vamos a dar inicio a este diálogo académico en relación con la formación de profesores. Entonces, tenemos un conjunto de preguntas a la luz de las cuales, pues, vamos a dialogar, y Walter, pues, comenzaría con la primera pregunta. Estimado profesor Salvador, en el texto de referencia de esta sesión, usted, al igual que otros investigadores, se focaliza en algunos aspectos del formador de profesores. Y entre las características que se resaltan está la reflexión del formador sobre su propia práctica. Le permite evidenciar el conocimiento acumulado en la investigación y la práctica, estableciendo una relación clara entre estos dos dominios de su actividad profesional. Lo que se enfatiza en este aspecto de la labor del formador de profesores es el hecho de que trabajar juntos sobre un problema identificado en la práctica genera nuevo conocimiento y posibilita ampliar las bases teóricas iniciales que permiten redefinir los problemas de la propia práctica. Reconocer este rol del formador de profesores sugiere la emergencia de preguntas como: ¿cuál es la formación y la actividad profesional de un formador de profesores? ¿Cuál es la naturaleza de su conocimiento? Para ampliar un poco más la pregunta y contextualizar nuestra pregunta, en algunos países latinoamericanos la formación inicial de profesores tiene tres componentes: el saber disciplinar, el pedagógico y el didáctico. Este último, el didáctico, a nuestro modo de ver, es el que más estaría afín a ese conocimiento matemático especializado para la enseñanza. En otro momento de su artículo Experimentos de enseñanza, usted señala que
la manera en la que los formadores plantean su práctica, en particular al analizar lo que sucede en los entornos de aprendizaje diseñados, permite generar cuestiones sobre cómo los estudiantes para profesor aprenden y qué aspectos de los entornos de aprendizaje parecen limitar o potenciar el aprendizaje pretendido. Sin embargo, los formadores de esas otras dos componentes han sido investigadores generalmente formados en educación, sin referencia a la matemática, o en matemáticas, sin referencia a la educación. Me refiero a los formadores de los maestros. Uno de los aspectos que los estudiantes para profesor proclaman es la desarticulación entre estos tres componentes. Específicamente la pregunta es, ¿conoce usted algunas estrategias para articular estas tres dimensiones en los programas de formación? Es decir, la dimensión disciplinar, el saber disciplinar, el saber pedagógico y el saber didáctico. En Colombia se consideran tres elementos en el diseño de programas de formación de maestros: el disciplinar, el didáctico y el pedagógico. Específicamente, ¿cuáles son los elementos que se consideran en España o en los Estados miembros de la Unión Europea para la formación de profesores? Muy bien. En primer lugar, agradeceros la invitación para participar con ustedes en este seminario. El formato es bastante atractivo porque permite realmente hablar sobre temas que interesan a las personas que están escuchando. Por ejemplo, la primera pregunta que se ha planteado Walter, más que una pregunta, es un conjunto de reflexiones sobre el papel del profesor, el papel del formador de profesores y los contextos institucionales en los que se da la formación de profesores. Yo puedo particularizar en mi caso, en mi propia persona, un poco el perfil de lo que sería un formador de profesores de matemáticas aquí en España. Yo soy lo que en España llamamos un graduado en matemáticas, es decir, alguien que tiene unos estudios universitarios de 5 años de matemáticas, solamente matemáticas, y por las condiciones vitales encontré trabajo cuando terminé mis estudios de matemático en un centro de formación de maestros de educación primaria. Y en ese contexto es en el cual yo tropecé, por decirlo de alguna manera, con la didáctica de las matemáticas, es decir, los estudios que se centraban en cómo los estudiantes aprendían los conceptos matemáticos y qué tipo de actividades tenía que hacer un formador para ayudarles. El contexto es el siguiente: es un matemático que empieza a trabajar como formador de maestros. La reflexión sobre lo que estaban aprendiendo mis alumnos, es decir, la manera en que los alumnos de los que yo daba clase aprendían matemáticas y aprendían didáctica de las matemáticas, ha condicionado mi trayectoria futura, tanto docente como formador de profesores como investigador. Hay que decir que aquí en España existen dos caminos distintos para formar a un maestro de educación primaria, es decir, un maestro que se enseña a niños de 6 a 12 años, y un profesor de enseñanza secundaria, un profesor de matemáticas de enseñanza secundaria. En estos momentos, la formación de maestros, es decir, la formación de docentes que van a impartir clase a niños de 6 a 12 años, es un título universitario, es decir, es una titulación universitaria, y ahí está integrado las matemáticas, la didáctica de las matemáticas y los estudios de educación en general. Es decir, es una titulación en la que se imparte todo al mismo tiempo. En mi universidad,
los estudios de matemáticas y de didáctica de las matemáticas dependen de los formadores de profesores adscritos al ámbito de didáctica de las matemáticas. Es decir, a personas como yo, personas que tienen una formación matemática y que se han formado después como educadores matemáticos. Sin embargo, en la formación de profesores de secundaria, es decir, docentes que van a dar sus clases a niños de 12 a 18 años, es decir, porque sería la secundaria obligatoria y la postsecundaria, que ya no es obligatoria aquí en España. Para ser profesor en ese tramo del sistema educativo, normalmente se tiene que tener una estructura, una formación que se llama aquí en España un 4+1. Es decir, tienen que estudiar 4 años de matemáticas, estudios de ciencia, arquitectura, economía, pero luego tienen que hacer un máster, un posgrado de 1 año de duración, en las que están integradas las prácticas de enseñanza en los centros. Esa es una estructura que se llama 4+1 porque tiene 4 años de graduado en estudios de matemáticas o ciencias y un año de un máster de formación. La docencia en didáctica de las matemáticas en ese máster, en ese curso de posgraduación, también depende de los profesores de didáctica de las matemáticas al 90% en lo que se refiere a la especialización de didáctica de las matemáticas, a la especialización en matemáticas. Porque durante ese año los estudiantes cursan estudios de pedagogía y psicología general, estudios de didáctica de las matemáticas con aspectos de innovación en la enseñanza de las matemáticas, y luego hacen prácticas de enseñanza en los centros. La parte de didáctica de las matemáticas y parte de las prácticas en los centros educativos son los que dependen de didáctica de las matemáticas. Lo que demuestra esta distribución es que en la formación inicial de maestros, es decir, de 6 a 12 años, la componente de didáctica de las matemáticas y matemáticas está integrada. Es decir, es más fácil hacer una presentación sintética desde las matemáticas, desde la didáctica de las matemáticas, porque dependen de las mismas personas. En la formación en los profesores de educación secundaria, de 12 a 18 años, la característica es que ya son graduados en matemáticas o en ciencias, y luego se les añade una formación específica en pedagogía, psicología general y luego algunos aspectos de didáctica de las matemáticas. En cierta medida se sigue transmitiendo cierta independencia entre los dominios de conocimiento en la manera en que están reflejados en la organización institucional que tenemos en estos momentos en la formación inicial de profesores de secundaria. Independientemente de esto, independientemente de esta estructura, una parte de la pregunta que me habían hecho se refiere a la capacidad del formador de profesores, tanto en un contexto de formación de maestros como en un contexto de formación de profesores de secundaria, para pensar sobre su propia práctica, con lo cual se es capaz de hacer una simbiosis, que es lo que a nosotros nos gusta defender, que es que el formador de profesores, todo programa de formación debe tener vinculado un programa de investigación, una línea de investigación centrada en cómo los estudiantes para profesor, es decir, en cómo aquellos que quieren ser profesores aprenden el conocimiento que el programa le proporciona. Esa es una característica de mi trayectoria, tanto docente como formador de profesores, como investigador sobre la forma en que los estudiantes para profesores aprenden. Y dentro de esta dinámica, nuestro trabajo en investigación y como docentes, es decir, y como formadores de profesores, ha hecho emerger encima de la mesa un tercer rol, por decirlo de alguna manera, del formador, que es el del diseñador de ambientes de aprendizaje. En cierta medida,
el contexto institucional en el cual nosotros trabajamos, repito, la formación inicial de maestros en que está integrado las matemáticas y la didáctica de las matemáticas, y la formación inicial de profesores de secundaria, en el que se trabaja con graduados en matemáticas ya, y lo único que se incide es en los conocimientos de educación matemática, de didáctica de la matemática. Tanto en un contexto institucional como en el otro, lo que se ha puesto de manifiesto es la existencia de 3 roles en el formador de profesores. Por una parte, como docente, es decir, como profesor, realizando una práctica, como investigador, es decir, generando preguntas de investigación y adoptando perspectivas científicas sobre cómo los estudiantes aprenden, es decir, cómo los estudiantes para profesor aprenden. Son las características de la mayoría de los trabajos que nosotros hemos hecho en mi grupo de investigación. Y el tercer rol es el formador de profesores visto como un diseñador de ambientes de aprendizaje, con lo cual aparece toda la gama de necesidad de diseños de experimentos en los cuales entramos en un ciclo de planificación, análisis, modificación, que repercute en la propia práctica del formador de profesor. En esta medida yo creo que con estas reflexiones quedan un poco resumidas las múltiples puertas que la pregunta ha abierto en relación a el papel del formador de profesores, el contexto institucional en el cual nosotros trabajamos, tanto en España como en Colombia, como en México, y lo que somos capaces de hacer en esos contextos institucionales desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista del diseñador de ambientes de aprendizaje. Esa constatación no resuelve el problema del divorcio o la separación que pueda existir entre los conocimientos de educación en general, los conocimientos de matemáticas y los conocimientos de didáctica de las matemáticas. Pero en aquellos ambientes en los que sí es posible buscar integración de estas 3 perspectivas, es donde nosotros intentamos trabajar, que básicamente es formación inicial de maestros y la formación inicial de profesores de secundaria. Muchas gracias, Salvador, por tu respuesta. Pues evidentemente, como lo mencionas, esa independencia entre los dominios, esa desarticulación, pues es evidenciada en nuestro contexto por nuestros estudiantes. Y bueno, es una tarea seguir pensando cómo buscamos que los estudiantes puedan ver de alguna manera esos conocimientos un poco más integrados, un poco más articulados. Y ahí es donde esos ambientes que nos propones, donde interactúan los experimentos de enseñanza, el rol que tienen los formadores, la experiencia como investigador y como docente de los formadores de profesores, juegan un rol importante en esos ambientes de aprendizaje, como ya lo mencionas en el texto de referencia. Adicionalmente, nosotros hemos intentado generar espacios donde también estos estudiantes para profesor puedan interactuar con otros expertos, con personas que hayan investigado en docencia, en educación matemática. En nuestro caso particular, estos seminarios, el seminario Repensar la Matemática, se ha convertido en insumo para trabajar con nuestros estudiantes las posiciones teóricas y empíricas que tengan algunos investigadores frente a modelación matemática, frente a resolución de problemas, frente al estudio de algunos temas en particular de las matemáticas. En ese sentido, yo quisiera reconocer que en muchos de los trabajos que usted ha publicado, pues también utilizan entornos B-Learning, entornos mixtos de aprendizaje, donde interactúan también pues otras personas, la participación en foros de los estudiantes, y quisiera saber cuál es el rol particular de otros expertos en esos ambientes de aprendizaje y sobre todo qué experiencias tienen en utilizar seminarios web o dinamizar estos entornos mixtos de aprendizaje con los profesores. Bueno, en relación a esa pregunta hay dos aspectos en que me gustaría resaltar. Los entornos de aprendizaje B-Learning, a los que hace referencia Johnny, estaban centrados en
la posibilidad de aproximar los registros de la práctica, en particular videoclips de secuencias de enseñanza, vídeos con alumnos resolviendo problemas solos o en pequeño grupo, a el contexto universitario de la formación inicial, es decir, al programa de formación inicial. Es decir, se intentaba responder a la cuestión de que no esperar a que los estudiantes para profesor fueran a la práctica, es decir, a los contextos, a la escuela y a los centros educativos para desarrollar o observar aspectos de la práctica, sino llevar aspectos de la práctica dentro del programa de formación. En ese sentido, esa es una característica de los entornos P-Learning que hemos generado. En este proceso, la participación de los profesores, es decir, de expertos fuera del programa, solamente tiene un carácter complementario, porque son los profesores a los cuales se les ha grabado en sus clases para poder incorporar algunos trozos de su enseñanza, sus buenas prácticas, al programa de formación como material de análisis para los estudiantes para profesor. Esa es una característica de la manera en que nos relacionamos con expertos fuera del programa. Y otra característica es cuando expertos fuera del programa de formación, es decir, profesores que por algunas características se les puede identificar como que desarrollan buenas prácticas, vienen al programa de formación para compartir con los estudiantes sus experiencias, sus prácticas. Estas son dos características distintas, porque mientras en el primer caso lo que hacemos es trasladar al programa de formación registros de la práctica, en el segundo caso lo que va al programa de formación es el propio docente en el cual interacciona con los estudiantes en relación a lo que suele pasar en sus clases, las dificultades que tiene, bueno, pues, toda una serie de cuestiones que se plantean en esos seminarios. En ese sentido, donde sí hemos centrado nosotros la investigación es en el primer tipo de estos ambientes de aprendizaje, es decir, en aquellos en el que incorporamos registros de la práctica al programa de formación, se diseñan ambientes de aprendizaje en los cuales hay, por decirlo de alguna manera, tres elementos característicos: es el registro de la práctica, una serie de elementos teóricos que pueden tomar la forma de documentos escritos, de PDF, y un espacio de interacción en el cual los estudiantes para profesor, usando los elementos teóricos que aparecen en los documentos escritos, aprenden a mirar con sentido los registros de la práctica. Es decir, y la parte de... En este ejemplo queda integrado los tres roles que yo comentaba en la primera pregunta del formador de profesores. Por una parte está el formador, es decir, el que está con los estudiantes allí en ese momento. En segundo lugar es el diseñador de los ambientes de aprendizaje. Y en tercer lugar es el docente el que se pregunta cómo aprenden mis alumnos, es decir, cómo aprenden los estudiantes para profesor, cómo se desarrolla la competencia docente, mirar profesionalmente la enseñanza, y aparece la dimensión del investigador. Es decir, este paquete, por decirlo de alguna forma, en el que está integrado los tres roles, se pone de manifiesto en esta estructura de diseñar ambientes de aprendizaje que adoptan una estructura B-Learning. ¿Por qué es B-Learning? Porque los estudiantes hacen parte presencial en el programa, es decir, están todos juntos discutiendo de manera presencial con el formador, pero luego pueden participar en foros, en discusiones virtuales, respondiendo a las mismas preguntas, viendo los mismos registros de la práctica a lo largo de
10, 15, 20 días, depende de los entornos de aprendizaje, en los que ya no es necesario que estén físicamente presentes, sino que pueden estar en su propia casa, en un cibercafé, con un grupo de amigos, en los cuales, si tienen conexión a Internet, pueden entrar y pueden participar en debates asincrónicos, es decir, en los que se registran las respuestas a las preguntas planteadas. Lo que sabemos de del funcionamiento de este tipo de entornos es que la interacción, hay características de la interacción que ayudan a la construcción del conocimiento, pero no el propio entorno de aprendizaje per se no es un aliciente para el desarrollo de la competencia docente. Es decir, se tienen que dar otros aspectos, otras variables en relación a la manera en que los estudiantes interaccionan entre ellos en los debates virtuales, el formato que adopta los referentes teóricos que se les proporcionan a los estudiantes y, lo que es muy importante, la pregunta que se hace. Es decir, cuando intentamos caracterizar el trabajo del profesor diciendo no, tiene que ser alguien capaz de problematizar su propia práctica para aprender de ella. Bueno, esa capacidad de problematizar su propia práctica no es innata, es decir, es una cosa que se desarrolla y está muy vinculada a la manera en que el formador de profesores plantea la pregunta que hay que contestar viendo el registro de la práctica y leyendo los documentos teóricos. Si esa pregunta no está bien focalizada, el debate se puede convertir simplemente en unas reflexiones teóricas y filosóficas, pero que no están vinculadas a las evidencias de la práctica. Por lo tanto, el constatar esa cuestión es la que nos llevó a generar una línea de investigación que está vinculada a cómo se desarrolla esa competencia docente de mirar profesionalmente la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que en el fondo no es más que una reformulación, una particularización de una pregunta más general, que es de qué manera los estudiantes para profesor aprenden a problematizar la práctica de enseñar matemáticas. Muchas gracias, Salvador. Ya pues ampliamos un poco sobre ese uso que ustedes hacen de los ambientes B-Learning, y ahí nos emergió pues aquí, conversando con Walter, una pregunta adicional, y es ¿qué duración tiene esos programas de formación de profesores y en qué momento de ese programa van a las escuelas a hacer sus prácticas? Sí, en formación inicial de maestros, de 6 a 12 años, son 4 años de formación y empiezan a ir a las prácticas de enseñanza en tercer curso. El tercer curso sería algo así como el quinto semestre, ¿vale? El quinto y el sexto semestre, y luego también van a las prácticas en el octavo semestre. El primer periodo de práctica suelen estar entre 3 semanas y 6 semanas en el colegio, en cada uno de los 3 periodos, van 3 periodos. Y el primer periodo en el que los estudiantes están de prácticas, están en las escuelas, dependen de de cuestiones generales, ¿no? Organización de centro, cuestiones de psicología general, diversidad entre los estudiantes, no está focalizada a una materia en particular. Una cosa hay que decir aquí, un pequeño paréntesis, y es que los maestros son docentes de todas las materias, ¿vale? Es decir, se les forma para matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias experimentales. Y hasta que no llegan al segundo y tercer periodo de prácticas, ellos no empiezan a focalizar su atención en una de las materias disciplinares, matemáticas, lengua, geografías. En la formación inicial de profesores de secundaria, las prácticas de enseñanza están en el posgrado, es decir, la estructura era 4+1, este año que es un máster, una maestría, y allí están en el segundo semestre.
están vinculados. Y estos profesores, a diferencia de los anteriores, sí son solo profesores de matemáticas. Es decir, toda su práctica docente está vinculada a la enseñanza de las matemáticas. Y eso sí, tienen siempre vinculado a un profesor de centro de matemáticas. ¿Comprende la diferencia entre las dos estructuras? Sí, perfecto, Salvador, muchas gracias. Le hago la siguiente pregunta que me responde. Bien. Me parece que se podría vincular con la de esta chica de los profesores expertos. ¿Y cómo es que se llama ella? Olga Botero. Olga Botero. Bien, profesor Linares, una siguiente cuestión que se plantea es que en sus artículos, en su trabajo de investigación, usted reconoce y caracteriza la competencia de mirar profesionalmente, y en la discusión que acaba de plantear la reformula como la capacidad no innata de los profesores en formación de cuestionar su propia práctica profesional. Pero una de las profesoras que está en este momento conectada nos formulaba la cuestión de los profesores en ejercicio que se consideran expertos, que tienen mucha experiencia y a veces los cuales son un poco difíciles de que participen en programas de desarrollo profesional, porque para ellos su experticia es equivalente a mirar profesionalmente. Entonces nosotros hemos trabajado con profesores en práctica y hemos encontrado que la afirmación que usted hace de cuestionar la propia práctica docente es muy importante, porque nosotros le planteamos situaciones a los maestros que tienen mucha experiencia para abordar, nosotros llamábamos las creencias del maestro. Cuando abordábamos esas creencias constituidas del maestro a través de algunas actividades, veíamos que el profesor se salía de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, y cuestionaba su práctica docente. Pero encontramos que formular las preguntas o diseñar las situaciones para que el maestro se cuestione su práctica docente o para que mire profesionalmente es bastante difícil, porque depende del contexto en los cuales los maestros se ubican. Esa es la cuestión. La formación de profesores desde el punto de vista de aprendizaje, del desarrollo de una competencia docente, muchas veces se ha visto vinculada o desde la perspectiva del conocimiento. ¿Vale? Es decir, los profesores deben saber. Posteriormente se introdujo la cuestión de los profesores deben saber hacer, pero cuando uno intenta los procesos de aprendizaje de los profesores, tanto del estudiante para profesores en formación inicial como de los profesores en ejercicio, es decir, en desarrollo profesional, existen aspectos de su forma de comportarse en los programas de formación o de desarrollo profesional que son difíciles de explicar solamente desde la perspectiva de el profesor conoce o no conoce algo. Y lo que parece ser que puede ayudar a explicar esa discrepancia en el sentido de por qué se bloquea el desarrollo profesional o por qué no es una cuestión solamente de conocimiento. Usted, el profesor Walter, lo ha dicho muy bien, es una cuestión de concepciones, es decir, de creencias, de la manera en que el profesor, a través de su propia práctica, ha solidificado unas creencias, unas concepciones en relación a qué son las matemáticas escolares, qué son el aprendizaje de las matemáticas escolares, cuál es el papel de la enseñanza de las matemáticas y cuál es mi papel como profesor, mi rol como profesor. Es decir, las concepciones que el profesor ha ido creando a lo largo de su propia práctica en relación a estos cuatro aspectos, muchas veces se convierten en frenos, es decir, en bloqueos
en relación al desarrollo de una competencia profesional, una capacidad de mirar de manera más profesional la enseñanza de las matemáticas. Y lo que sí sabemos es que hay algunas concepciones de estas, que la literatura las llama concepciones núcleo, creencias núcleo, que son muy, muy difíciles de modificar. Y por tanto, somos capaces de alterar las creencias periféricas, es decir, las consecuencias, las perspectivas de acción en función de algunos aspectos, pero es muy difícil entrar a modificar las concepciones, las creencias núcleo del profesor, de entrada porque tiene una explicación esta dificultad en modificar las creencias núcleo de los profesores, que es porque las prácticas profesionales se asentan no solamente sobre un conjunto de conocimientos, sino también sobre un conjunto de creencias. Y entonces, el que uno cuestione sus propias creencias, de lo que le estamos diciendo es que está cuestionándosele los soportes sobre los cuales ha estado funcionando a lo largo de su vida. Es decir, en ese sentido, una cosa que nos ha indicado la investigación es que posiblemente el análisis del aprendizaje del profesor, tanto en formación inicial como en formación continua, es decir, en desarrollo profesional, tendría que ser visto como una mezcla de variables de conocimiento, pero también de creencias, es decir, de concepciones del profesor. Una anécdota. En una de las investigaciones nosotros identificamos que el grupo de profesores, en este caso eran estudiantes para profesor, con los que estábamos trabajando, evidenciaban conocer las matemáticas y conocer los elementos de didáctica de las matemáticas que eran necesarios para analizar una situación. Cuando se les propuso que propusieran acciones específicas para ayudar a los estudiantes que estaban allí en ese vídeo a progresar conceptualmente en el aprendizaje de las matemáticas, sus propuestas eran algorítmicas, procedimentales y no vinculadas a la construcción del conocimiento, a la construcción de significados. Es decir, si solamente hubiéramos visto el papel del conocimiento, podríamos pensar que estos profesores tenían el conocimiento. Sin embargo, al tomar decisiones de acción, es decir, al usar ese conocimiento para decidir cuál es la propuesta de actividad que hay que darle a un grupo de estudiantes para que sigan progresando en su aprendizaje de las matemáticas, lo que producían tenía cierta incoherencia con el conocimiento manifestado. La única explicación que existe en esa discrepancia podría explicarla las creencias. Es decir, las creencias que tenían los estudiantes, los profesores, condicionaban el uso del conocimiento de didáctica de las matemáticas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, en este sentido, el resumen sería un poco que tanto en desarrollo profesional como en formación inicial, entender el aprendizaje y el desarrollo profesional hay que entenderlo vinculado entre aspectos de conocimiento y aspectos de creencias. Bien, profesor, ahora hay una pregunta que le quiero hacer, de hecho me moría de ganas por hacérsela. Y va así. Conforme se han mostrado en la literatura, hay diversas propuestas sobre el modelo del conocimiento del maestro. Trabajos como los de Schulman, del 86-87, los del Lubinsky y Mewbourne del 2001, o los de Hill, Boll y Schilling del 2008, se consideran avances en propuestas de caracterización de las diversas componentes que constituyen el conocimiento que un profesor debe tener para enseñar eficientemente. Algunos investigadores tales como Fenema y Franke, o Ginaris y Kreiner en el 2006, Ponte y Chapman del 2006, Philip, Souther y Sullivan y Wood del 2008 han propuesto, también el profesor Godino junto con Pinofani y el profesor Font,
han propuesto maneras diversas de concebir el conocimiento requerido para la enseñanza y proponen, pues avanzan diversas componentes, como diversas formas de construirlo. Los modelos describen el conocimiento requerido, pero se quedan cortas en alternativas para desarrollar ese conocimiento y para evaluarlo. A lo largo de la presente sesión y en sus desarrollos investigativos es posible observar, digamos, su interés por trascender esas miradas y materializar como en la práctica acciones que permitan describir el conocimiento y las competencias de los profesores. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted conoce alguna otra propuesta o desarrollo teórico que extienda los modelos o que favorezca el desarrollo y evaluación del conocimiento del profesor, o alguna que cuestione la idea tan cara para los investigadores de identificar componentes para un modelo de conocimiento del profesor. Es una pregunta interesante y tiene dos aspectos, ¿vale? Es verdad que durante las últimas décadas ha habido una proliferación de modelos para intentar describir dominios del conocimiento del profesor. Algunos con más difusión internacional que otros, algunos desde el punto de vista analítico más potentes a la hora de describir el conocimiento. Y luego hay otro aspecto, que es el que está vinculado a la idea de competencia. La idea de competencia, de manera muy simplista, habría que entenderla como conocimiento en uso, es decir, usar el conocimiento para resolver tareas profesionales. En esta segunda oleada de investigaciones, la idea no es solamente describir dominios del conocimiento, es decir, qué es lo que el profesor debe conocer y cómo lo debe conocer. Muchos de los modelos que hay en estos momentos en la literatura los ha señalado en la formulación de la pregunta, pero la otra cuestión está en cómo el profesor usa ese conocimiento al resolver las tareas profesionales. Y esto es una agenda de investigación que complementa a la anterior. En este sentido, todas las investigaciones relativas al desarrollo de la competencia docente, entendido de esta manera, entendido como el uso del conocimiento para resolver tareas profesionales. Una tarea profesional de un profesor es la planificación de una lección. Puede ser la interpretación de las producciones matemáticas de sus estudiantes, o puede ser la gestión de la interacción en el aula cuando están gestionando una discusión en gran grupo después de una sesión de resolución de problemas en pequeño grupo. Es decir, estos son diferentes tareas profesionales en las que el profesor no solamente debe conocer cosas, sino que tiene que saber usarlas de manera pertinente en una situación profesional. El ejemplo, la metáfora para describir esta diferencia que existe entre un foco sobre los componentes del conocimiento y un foco sobre el desarrollo de la competencia docente es como aquel profesional que conoce los instrumentos de un carpintero. Hay un armario, está lleno de instrumentos a usar por un carpintero, es capaz de describirlos, pero luego no es capaz de usarlos para construir una mesa, que es la tarea profesional que tiene un carpintero. En este sentido, la metáfora, valga la simplicidad de la situación, nos podría servir aquí. Es decir, no solamente el profesor debe conocer, es decir, que existan, en este caso, los instrumentos desde el punto de vista conceptual, es decir, el conocimiento teórico de didáctica de las matemáticas que sirve para entender las situaciones de enseñanza-aprendizaje. No solamente debe conocer, sino que tiene que ser capaz de usarlo de manera pertinente en resolver las diferentes tareas profesionales, es decir, poder interpretar las producciones de sus estudiantes a los problemas de matemáticas, poder realizar una planificación argumentada de una lección. Es decir, en esos contextos es cuando se marca la diferencia entre simplemente describir conocimiento y describir maneras de usar ese conocimiento para resolver las tareas. Es un poco la diferencia entre modelos de conocimiento y el desarrollo de la competencia docente.
los dos resultados de las investigaciones en estos dos ámbitos son necesarios. Es decir, porque un aspecto muy importante que ha marcado todas las investigaciones sobre los modelos de conocimiento del profesor es que el énfasis en señalar que, por ejemplo, que el conocimiento de matemáticas del profesor no tiene por qué ser igual al conocimiento de matemáticas de otra profesión. Es decir, la profesión de enseñar matemáticas implica una característica de la manera de conocer las matemáticas. Esto es uno de los logros importantes que ha proporcionado las investigaciones sobre los modelos de conocimiento del profesor. En el otro ámbito del trabajo, es decir, las investigaciones centradas sobre el uso de este conocimiento se refieren al desarrollo de la competencia docente, cuyos resultados han puesto de manifiesto la naturaleza contextualizada del conocimiento del profesor. Yo creo que estos dos ámbitos de investigación se complementan de manera bastante adecuada. Y en relación a la última aspecto de la pregunta, yo creo que en estos momentos una forma de poder identificar claramente los modelos sobre el conocimiento del profesor o maneras de entender el desarrollo de la competencia docente, en particular el professional noticing o mirar profesionalmente la enseñanza de las matemáticas, uno lo puede encontrar rastreando en las revistas específicas de didáctica de las matemáticas, como puede ser la revista de la Sociedad Española de Investigación y Educación Matemática, Avances en Investigación y Educación Matemática, o a nivel anglosajón, revistas como el Journal of Mathematics Teacher Education o Educational Studies Mathematics, que uno puede encontrar allí diferentes modelos, diferentes descripciones de esos referentes teóricos que pueden ser usados. En estos momentos, la variedad de modelos no tiene por qué ser entendida como una deficiencia del campo, sino simplemente la riqueza del campo en el que algunos aspectos son más potentes que otros en función de las cuestiones específicas que se mantengan. Gracias, profesor. Quiero resaltar que usted plantea 3 núcleos de competencia del profesor: la planificación, la gestión y eventualmente la evaluación como de los conflictos de significado, las maneras de comprender que tiene el estudiante, pero menciona adicionalmente, entonces uno podría pensar que con esos 3 núcleos de competencia es suficiente, pero usted acaba de mencionar uno muy importante, que es el contexto en el cual está ubicado la institución educativa o el maestro o los estudiantes. Cambia bastante la relación entre estos 3 elementos. Recientemente una estudiante de esta universidad desarrolló una tesis con formación de maestros en un contexto urbano de conflicto social violento, y esa ubicación de la institución en un contexto urbano de conflicto social violento alteró por completo los énfasis que los maestros hacían, y ya no era tan importante el conocimiento matemático, pero como una relación cercana, amigable y un trabajo en cercanía con los estudiantes. Y las tareas que le proponían a los estudiantes eran tareas mucho más cercanas a su contexto social. Quiero resaltar, digamos, la importancia del contexto y cómo el contexto complica o complejifica poner en juego estos 3 núcleos de competencia. Gracias. Bueno, yo quiero retomar nuevamente algunos aspectos que usted menciona sobre esos ambientes, esos entornos de aprendizaje para los profesores, y quiero retomar textualmente un apartado que usted tiene en su artículo, donde señala que pues es importante reconocer que el conocimiento necesario para enseñar matemáticas se genera vinculado a la resolución de tareas profesionales. En ese, digamos, proceso de resolución de tareas profesionales, usted llama la atención sobre el conocimiento teórico, el rol que el conocimiento teórico pues tendría ahí como un instrumento que ayudaría a estos estudiantes para profesor a resolver esas tareas profesionales.
de alguna manera, esa interrelación entre el conocimiento teórico y resolver algunas tareas estudiar algunos fenómenos del aula de clase de matemáticas también ha ocupado las agendas de muchos investigadores que intentan ver cómo fluyen, cómo se aprenden también matemáticas los estudiantes en las aulas de clase. En ese sentido, un profesor que se forma como investigador, enfocado pues hacia esa línea de investigación, hacia cómo aprenden sus estudiantes algunos conceptos, algunas ideas matemáticas, ¿qué relación habría entre esa formación que él recibe como investigador y el desarrollo de esa competencia docente? Lo digo particularmente porque algunas universidades en Colombia, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, apuestan a que la formación de profesores, la formación inicial de profesores, debe tener un fuerte componente investigativo. Entonces, debe ser un profesor investigador. Entonces, ¿hasta dónde esa mirada o esa formación como investigador, como profesor investigador, aporta también al desarrollo de esa competencia docente? Bueno, esa pregunta que acaba de hacer ahora el profesor Johnny es una pregunta con matices, ¿vale? Y intentaré explicar que voy a entender lo de los matices. Una cosa es que formar a un profesor para que problematice sobre su propia práctica, para que aprenda a partir de ella. Eso, desde mi punto de vista, es una dimensión profesional del trabajo, de enseñar matemáticas. Es decir, lo que estamos haciendo es alguien capaz de aprender sobre su propia práctica, incorporando elementos teóricos o empíricos procedentes de las investigaciones. Eso no tiene por qué ser exactamente igual a un investigador en el dominio científico. Es decir, un profesor, por el mero hecho de estar problematizando su propia práctica y aprendiendo sobre su propia práctica, usando elementos teóricos, no tiene por qué uno pensar que es un investigador. Uno podría pensar que es un buen profesional de la enseñanza de las matemáticas. Si el término investigador, la palabra investigador, el dominio semántico que le damos a esta palabra, incorpora esas actividades profesionales, pues entonces evidentemente el profesor estaría desarrollando también su papel como investigador. Pero desde mi punto de vista lo que importa es formar buenos docentes. Y un aspecto de ser buen docente está vinculado a esa capacidad de utilizar los elementos teóricos, elementos empíricos, para problematizar su propia práctica y seguir aprendiendo a partir de ella. Y otra cosa distinta es el trabajo que puede hacer un profesor en un programa de doctorado en el que se forma como investigador en el dominio científico de la didáctica de las matemáticas. Y esto, por lo tanto, es un continuo en el que uno se encuentra un docente, un profesor pensando sobre su propia práctica, y en el otro extremo un investigador que no tiene por qué ser un profesor de matemáticas de aula, sino alguien que simplemente investigue en didáctica de las matemáticas. Y en ese continuo uno puede situarse en el sitio donde uno quiera, es decir, más próximo a un extremo o más próximo a otro. Lo que está claro es que la estructura conceptual que tiene que manejar un investigador desde el punto de vista incluso de la difusión de los resultados de investigación no tiene por qué ser una característica de un docente. Es decir, un docente puede hacer investigación, pero esto no es una situación de blanco o negro, es una situación de matices que yo señalaba al principio. Y en función de dónde se carga, en qué aspecto se le da más énfasis sobre la parte del docente que está cuestionando su propia práctica e incorporando elementos teóricos para mejorarla, frente al investigador que está intentando generar nuevo conocimiento teórico en didáctica de las matemáticas o instrumentos conceptuales en didáctica de las matemáticas. Y en ese continuo es donde hay que situarse. Desde mi punto de vista, un profesor no tiene por qué pensar que necesita verse como investigador en el ámbito de la ciencia,
para sentirse un buen profesional en la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? En este sentido, mi segunda reflexión va a estar vinculada al hecho de el papel que desempeñan los elementos teóricos y la síntesis de los resultados empíricos de las investigaciones en la formación de profesores. Tanto los elementos teóricos, los marcos teóricos, las maneras de mirar, como la síntesis de los resultados de las investigaciones, en un momento determinado, me refiero a las investigaciones en didáctica de las matemáticas, deben ser consideradas como elementos de los programas de formación. Pero desde la perspectiva del programa de formación, es decir, como elementos para formar a un docente, no para formar a un investigador. Otra cosa distinta es los marcos teóricos, los elementos teóricos, que formarían parte de un programa de formación de investigadores, que ahí desempeñan otro papel distinto. El énfasis que hay que colocar a la relación entre los modelos teóricos y la síntesis empírica posiblemente sea distinto en un extremo y en el otro. A mí a veces me da la sensación que queremos que los profesores sean una especie de supermanes, es decir, sean buenos docentes, sean buenos investigadores, sean buenos innovadores, sean buenos planificadores, y los docentes son docentes. Y hay investigadores en didáctica de las matemáticas que solamente se dedican a la investigación didáctica de las matemáticas, y por eso el que un docente no haga el mismo tipo de investigación que el investigador no significa que no sea un buen profesional. Es decir, en ese aspecto a mí me gustaría que un poco mediar en el sentido de pensar de que para que alguien sea un buen docente tiene que ser un buen investigador. No, no es necesario. Un profesor tiene que ser un buen profesor. Punto. Para ser un buen profesor se necesitarán aspectos investigativos de su propia práctica. Pero el problema puede estar a la hora del sentido que le damos, del significado que le damos a la palabra investigar y a la palabra investigador cuando hablamos de formación de profesores, desarrollo profesional de profesores. Profesor Linares, en sus investigaciones usted deja claro que concibe los entornos de aprendizaje como sistemas de actividades. También es posible reconocer la estructura que estos entornos presentan en términos de las interrelaciones entre las tareas, el conocimiento teórico, los ambientes para la discusión online y otros. En este sentido, nos gustaría conocer cuáles son las consideraciones que los formadores tienen en cuenta para elegir, pongo entre comillas, el conocimiento teórico que orientaría a los estudiantes para profesor en la resolución de tareas profesionales. De la misma manera, quisiéramos saber si esa estructura se va organizando a medida que los futuros profesores ganan experiencia en ella y cuando van profundizando su conocimiento en relación con otros temas matemáticos e incluso con procesos como la resolución de problemas y la modelación, los cuales se han considerado como objetos de aprendizaje para los estudiantes en la matemática escolar. Bueno, parte de la primera parte de la pregunta ya he hecho mención antes cuando estaba hablando del sentido de ser investigador cuando uno está formando profesores o entender la investigación cuando uno está funcionando como profesor de matemáticas. Es la relación entre lo empírico, es decir, los resultados de las investigaciones de didáctica de las matemáticas y los modelos teóricos. La síntesis de estas dos cosas son las que deberían formar los contenidos de los programas de formación. Es decir, lo que ha producido la investigación en didáctica de las matemáticas, considerado como conocimiento científico, habría que pensarlo como contenido de un programa de formación. Eso no significa que los profesores tengan que manejar al detalle los modelos teóricos que dan sentido a la investigación, sino que los profesores deberían conocer lo que la investigación en didáctica de las matemáticas ha relevado como pertinente para comprender las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Ese conocimiento, que introducido en el programa de formación se convierte en contenido del programa de formación, es el que el formador
debe articular a través de los ambientes de aprendizaje para intentar que se convierta en conocimiento profesional del profesor. Es decir, aquí hay dos transformaciones desde la perspectiva de en qué sentido lo que produce la investigación en didáctica de las matemáticas, conocimiento científico, se puede considerar pertinente para la labor de enseñar matemáticas y por tanto el formador de profesores lo incorpora al programa de formación como contenido del programa de formación. Ese contenido del programa de formación es el que va a adoptar el papel de instrumento conceptual para que el profesor aprenda a ver las situaciones de enseñanza-aprendizaje de una manera profesional. Y por lo tanto, el énfasis se coloca sobre cuáles son los entornos de aprendizaje que debo crear yo, formador de profesores, para que este contenido del programa de formación se convierta en conocimiento profesional en los esquemas cognitivos de los profesores. Es decir, de manera que lo que ha sido generado por la investigación en didáctica de las matemáticas, es decir, los resultados empíricos de la investigación, pueden llegar a convertirse a través de este doble proceso en elementos cognitivos a través de los cuales el profesor ve las situaciones de enseñanza y aprendizaje más allá de simplemente la superficie. Esa es la característica de la idea de competencia docente, mirar profesionalmente, la capacidad de mirar más allá de simplemente la superficie de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué me va a habilitar a mí para ver más allá de la superficie en las situaciones de enseñanza y aprendizaje? Pues los elementos teóricos, los instrumentos conceptuales que proceden de la investigación en didáctica de las matemáticas. En ese sentido, hay una precaución, que los modelos teóricos, los elementos que proceden de los modelos teóricos, deben ser adaptados al programa de formación, porque el uso que va a hacer el profesor es distinto del uso que hace un investigador de esos modelos teóricos cuando hace investigación. La manera en que se manipula o se usa ese conocimiento es distinto cuando se intenta convertir en elementos cognitivos para el desarrollo profesional del profesor, la tarea profesional de enseñar matemáticas, que cuando se está intentando fundamentar una investigación teórica en didáctica de las matemáticas. Visto esto, el papel que desempeñan luego los diferentes modificaciones de los entornos de aprendizaje, yo había dicho al principio de la tarde, cuando hablábamos de diseño, implementación, análisis, vuelta a diseñar una serie de ciclos, y lo que se va haciendo es modificando, porque algunas veces las preguntas son las que no son adecuadas en el entorno de aprendizaje, algunas veces esa transformación del conocimiento que procede de la investigación, transformado en contenido del programa de formación, pues no es adecuado, y entonces hay que modificar esa transformación. Las preguntas que se plantean en los entornos de aprendizaje pueden no ser adecuadas, y por lo tanto en el análisis de los entornos de aprendizaje lo que se cuestiona es el papel que desempeñan todas las variables en las cuales interviene el entorno, el registro de la práctica, las preguntas que se hacen en los espacios de interacción y la forma y la propia manera en que se condensa el conocimiento teórico, es decir, los resultados de las investigaciones en didáctica de las matemáticas, para convertirlos en contenidos del programa. Muchas gracias, profesor Linares. Sin el ánimo de ser un poco reiterativo, quisiera como ahondar un poco más en lo que acaba de comentar. Usted habla de que para elegir ese conocimiento teórico, pues ustedes van a la investigación y hacen un proceso de transformación, digámoslo así, hay un proceso de transformación que permita, digamos, llevarlo para que esos profesores puedan transformarlo a la práctica. Quisiera tomar el ejemplo de la derivada, pero sé que usted tiene muchísimas publicaciones al respecto, entonces quisiera tocar otro tema matemático, no sé, proporcionalidad, trigonometría o cualquier otro tema matemático, y si uno va a buscar en resultados de investigación al respecto, pues puede encontrar muchísimos enfoques. Hay quienes quieren poner un matiz en la parte de lo tecnológico, las posibilidades que lo tecnológico ofrece para el tratamiento de esa idea matemática, otros que quieren resaltar aspectos epistemológicos, otros que quieren resaltar cómo actuar, los discursos, las tensiones que se ofrecen en el aula de clase, etcétera, etcétera. Si fuéramos entonces, por ejemplo, a asumir una de esas temáticas, ¿en dónde? ¿Cómo vamos a decidir
escojo esto o aquello, que es lo que mis profesores o aquellos estudiantes para profesor con los que estoy trabajando es lo que van a requerir ante tanta diversidad que hay en la literatura? Sí, eso va a depender del equipo de formadores de profesores sobre los cuales se apoya el programa. Ellos deciden cuál es la perspectiva que van a adoptar. Por ejemplo, en nuestro caso, usted mencionaba el tema proporcionalidad. Bueno, ¿qué es de todo lo que hay en resultados de investigación sobre la proporcionalidad? Uno de los aspectos que nosotros escogimos fue la idea de trayectoria hipotética de aprendizaje. Es decir, la investigación nos ha proporcionado información sobre los diferentes niveles de desarrollo de la idea de proporcionalidad, de razonamiento proporcional en los estudiantes de diferentes edades. Nosotros pensamos que eso puede ser un conocimiento pertinente para el profesor y por lo tanto lo incorporamos al programa de formación y diseñamos actividades en las cuales el profesor no solamente tiene que apropiarse de estas características de los diferentes niveles de desarrollo del razonamiento proporcional, sino que también lo tiene que usar cuando está interpretando las producciones de sus estudiantes, lo tiene que usar cuando tiene que planificar la enseñanza en sus estudiantes, cuando tiene como objetivo ayudarles a progresar conceptualmente en el desarrollo del razonamiento proporcional. En ese punto de vista, la responsabilidad siempre va a ser del grupo de formadores de profesores sobre el cual se soporta el programa de formación y la inclinación, por decirlo de alguna manera, en la que ellos se han formado. No hay en estos momentos una variable que puede decir es mejor A o es mejor B. La única precaución que yo siempre coloco cuando hablamos de este tema es que la decisión tiene que ser que consideremos que ese conocimiento es pertinente para ser profesor y no solamente pertinente para ser un investigador o pertinente para hacer otro tipo de tareas. Este conocimiento es pertinente para enseñar matemáticas y bajo ese prisma de vista decidir qué forma adoptaría ese conocimiento en el programa de formación. Ok, profesor, muchísimas gracias. Voy a retomar quizás ya una última pregunta para darle paso a las sedes, pero pues no quisiera cerrar sin antes tomar esta idea, y es que haciendo un seguimiento de los trabajos que usted y su equipo han divulgado, han publicado, se nota que ciertas afirmaciones sobre que esa competencia docente se desarrolla de manera progresiva, o sea, no es algo ni instantáneo ni absoluto, sino que se va desarrollando a medida que los estudiantes se van enfrentando a tareas profesionales. La pregunta en sí iría a cómo ustedes van valorando, autorregulando esos ambientes, esos entornos de aprendizaje, cómo los van refinando de tal manera que esa competencia se vaya siendo un poco más evolucionada, como ustedes lo mencionan en el texto. En este contexto lo que tenemos básicamente es, definimos un objetivo, es decir, a nosotros nos gustaría que una manifestación de la competencia docente mirar profesionalmente tuviera este aspecto, ¿vale? Al definir ese objetivo, las producciones de los estudiantes para profesor lo que marcan son aproximaciones a ese objetivo y en función de lo próximo que está las producciones de los estudiantes al objetivo definido es lo que nos permite a nosotros modificar más o menos los ambientes de aprendizaje. En ese sentido, de la misma forma que un profesor, cuando está pensando en la enseñanza de las matemáticas de sus estudiantes, piensa en el desarrollo conceptual que quiere potenciar en sus estudiantes, el formador de profesores pensamos exactamente igual, en otra dimensión. Pensamos en ¿cuál sería la forma en que se manifestara la competencia docente? Lo definimos como un objetivo y definimos niveles de desarrollo de esta competencia docente. Y lo que hacemos es ver las producciones de los estudiantes cuando están resolviendo las tareas profesionales, convertidas en problemas profesionales, y en función de sus respuestas nosotros vamos modificando los ambientes de aprendizaje.
Bueno, profesor Salvador, muchísimas gracias. Hemos finalizado la primera parte de nuestro encuentro. En el formato que tenemos del seminario, pasamos entonces la palabra a algunas de las sedes que están conectadas también a través del sistema de videoconferencias. Entonces nos informan que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas está conectada. Pedimos el favor a los colegas de México que nos conecten con la sede, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Johnny, qué gusto verte por allá. El doctor Salvador, gusto conocerlo allá en Tuxtla Gutiérrez, en el Congreso de Matemática Educativa. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo. Yo estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Ingeniería Bioquímica. El documento, desde la perspectiva de los seminarios Repensar, que es uno de las acciones formativas con las que cuenta el Instituto Politécnico Nacional para ayudar a formar y a profesionalizar la práctica docente. He estado leyendo varios puntos que despiertan el interés de algunos de los profesores del área. En particular, doctor Salvador, los seminarios Repensar, porque matemáticas es uno de una gran familia de repensares, entre los que está bioquímica, química, física, cultura financiera, etcétera, tienen un formato particular, un formato del que Johnny ya hizo referencia hace un rato al empezar la sesión, y este formato habla sobre una forma de reflexión a partir de los resultados de las investigaciones educativas en diferentes áreas para tener un lenguaje común. Básicamente, me gustaría preguntarle, doctor Salvador, ¿cuáles han sido los elementos de una trayectoria de enseñanza en la formación de profesores que más dificultades han representado en un entorno, ya sea online o e-learning, o bien en un entorno áulico? Me refiero a este elemento básicamente como la parte de estructura argumentativa que debe de tener ambos ambientes, y si hay alguna diferencia entre ellos. Gracias. Muchas gracias, profesor Víctor. Muchas gracias por la pregunta, profesor Víctor Hugo. Si yo me ha parecido entender bien, los análisis que nosotros tenemos de las estructuras argumentativas de los estudiantes en los espacios e-learning, por ejemplo, lo que ha puesto de manifiesto cierta vinculación a la construcción del conocimiento ha sido las estructuras de los argumentos que se vinculan a exigir refinamiento al compañero. Es decir, cuando se están discutiendo sobre la resolución de un problema, en este caso un problema profesional, y se están utilizando elementos teóricos que proceden de las investigaciones para ver lo que hay allí, es decir, una situación de enseñanza, uno la puede ver de diferentes maneras. Cuando el formador proporciona al estudiante unos elementos teóricos, les está diciendo, mírame usted esta situación a través de estas lentes teóricas. En este proceso de mirar la situación a través de estas lentes teóricas se produce un camino de ida y vuelta. Es decir, el uso que el estudiante para profesor tiene que hacer de estos elementos teóricos para ver de otra manera distinta la situación de enseñanza-aprendizaje se convierte en un ambiente, en un contexto para que el estudiante para profesor dote de sentido al instrumento conceptual, es decir, al elemento teórico que le ha dado el formador. En ese sentido, el uso que hace el estudiante del instrumento conceptual es doble. Por una parte, le ayuda a mirar el registro de la práctica de una manera determinada, pero además le permite dotar de sentido a ese instrumento conceptual. En la manera, según el estudiante para profesor va mejorando la forma de entender el instrumento conceptual, es capaz de mirar, entre comillas, más cosas en la situación de enseñanza. En este sentido, cuando los estudiantes para profesores discuten entre ellos,
el uso que se hace de ese instrumento conceptual para mirar, siempre entre comillas ese mirar, porque es un mirar conceptual, la situación de enseñanza, lo que provoca un refinamiento de los significados es cuando un estudiante le pide a otro que clarifique su posición. Porque cuando uno le está pidiendo a su compañero que clarifique su posición, no se está refiriendo a que haga un discurso en genérico, sino que clarifique su posición sobre el uso de ese instrumento conceptual vinculado a la evidencia práctica. Por lo tanto, una variable que nos va a medir la calidad del desarrollo de la competencia docente, que hablábamos antes de los diferentes niveles de desarrollo, es la forma en que los estudiantes vinculan el instrumento conceptual a la evidencia práctica, es decir, al registro de la práctica para generar un discurso profesional. Cuando el estudiante solamente hace un discurso genérico sobre los significados del instrumento conceptual, nosotros llamamos esto un nivel 2 de nivel teórico. Él simplemente hace un uso retórico del instrumento conceptual. Cuando el estudiante es capaz de vincular ese instrumento conceptual para explicar lo que está sucediendo en el registro de la práctica, es cuando empieza a desarrollarse la competencia profesional mirar con sentido. Es decir, solamente el hecho de dar un instrumento conceptual, es decir, un elemento teórico, un modelo teórico, un resultado de investigación al estudiante para profesor, no es sine qua non para que lo sepa usar adecuadamente. Para aprender a usarlo adecuadamente, es decir, para aprender a mirar las situaciones de enseñanza a través de estos elementos teóricos, el elemento clave está en los espacios de interacción con sus compañeros, en el que un compañero le dice a otro: yo no me creo que tu interpretación de la situación vista a través de este instrumento. O, por favor, ¿usted me podría clarificar qué está entendiendo refiriéndose al elemento de la práctica? Y entonces, para clarificar ese significado del elemento de la práctica es cuando se hace uso del elemento teórico. Esa estructura de la argumentación, que yo creo que es general, da igual que sea en matemática, la estructura de la argumentación cuando lo que se está pretendiendo es que alguien aprenda a usar unos elementos teóricos para interpretar una situación práctica, pues sirve para las matemáticas, para la biología, que es la idea de mirada profesional. Yo en algunas conferencias suelo poner el ejemplo del médico. Cuando uno puede estar enfermo, recoge resultados de analíticas, de radiografías, toda una serie de datos y se los da y se los presenta al médico. El médico en un momento determinado ve toda una serie de evidencias de la práctica, evidencias reales, y pone en funcionamiento su conocimiento, es decir, su conocimiento le permite ver cosas allí que otra persona que no es médico no las ve. Luego dota de sentido a esa situación y toma una decisión de acción. Estos tres elementos, que son acciones cognitivas, identificar lo que es relevante, dotarle de sentido desde el elemento teórico y tomar una decisión de acción, es lo que caracteriza a la idea de professional noticing, a la idea de mirada profesional, y sirve para un médico como para un profesor de matemáticas. La idea es, y eso vuelvo a repetir un poco lo que había dicho antes, que la relevancia del conocimiento del profesor está en que es capaz de mirar más allá de lo que alguien que no es profesor de matemáticas, como el médico. El médico es capaz de ver más cosas en esa cantidad de datos que tiene encima de la mesa que alguien que no es médico. Es decir, cuando el médico coloca una radiografía en su pared, nosotros podemos ver manchas y podemos estar el médico y nosotros mirando allí. Pero sin embargo, aunque estemos viendo la misma radiografía, el médico es capaz de dotarle de sentido de manera distinta a lo que hacemos nosotros, que no tenemos conocimiento médico. Esa es la diferencia de un profesional y, por lo tanto, hacia lo que caracterizaría la enseñanza, en este caso de las matemáticas, desde una perspectiva profesional. La capacidad de usar un conocimiento específico de manera pertinente para entender mejor una evidencia de la práctica.
Gracias, gracias Salvador. Gracias, Víctor. Bien, ahora pasamos el uso de la palabra a los colegas del IPN. ¿El centro de cómputo? Del centro de cómputo, de dirección de cómputo del IPN. Sí. Sí, se escucha, Adriana, adelante. ¿Te escucha? ¿Te escucho? Sí, sí. Las cosas para que colaboren en lo que es la formación de nuevos docentes y muestren pues lo que hacen bien. Entonces quisiera preguntar un poquito en ese sentido, ¿cómo se elige a estos profesores que hacen una buena práctica y cómo puede vincularse esto con una evaluación eficiente del docente? ¿Qué características tendría? Sí. Bueno, hay dos contextos distintos en esa pregunta, por lo menos así lo puedo entender yo. Un contexto es aquel en el que alguien conoce a un profesor que a través del tiempo, por su vinculación a los grupos de investigación, por vinculación a los programas de formación, pues considera que el grupo de formadores considera que está desarrollando buenas prácticas y que sería un buen ejemplo para mostrar a sus estudiantes. Esa es una variable de la pregunta que me ha hecho Adrián. Y la otra variable es el uso del conocimiento específico para la evaluación de los profesores. Y esa tiene una variable más institucional y es como todo, es decir, el uso puede ser bueno o puede ser malo y eso va a depender de las instituciones. Es decir, la evaluación de los docentes no es una cosa que se deba resolver única y exclusivamente en el ámbito de la investigación. La investigación lo que puede proponer son elementos, conocimiento, el uso que haga luego la institución, la que sea, en relación a esos conocimientos para evaluar a los profesores, posiblemente ya no se tenga que repercutir en el investigador. Es como las investigaciones básicas sobre la radioactividad. Han producido un conocimiento, pero el uso que puede hacer las instituciones o otras personas de ese conocimiento puede ser o bueno o malo. Y eso en relación a la evaluación de los docentes pasa exactamente igual. Es decir, y por eso hay que manejar con mucho cuidado este tipo de cuestiones en decir, no, es que la investigación ha dicho que, y por lo tanto yo tengo que evaluar a los profesores de esta manera. Esas vinculaciones o derivaciones lineales hay que contextualizarlas, no tendrían por qué ser así. Muchas gracias. Adriana. Sí, muchísimas gracias. Bien, ahora damos participación a los colegas que participan a través del chat y quiero leer la pregunta que la colega Claudia Flores Estrada del CECIT 5 Benito Juárez plantea. La leo. Es cierto que el conocimiento del profesor influye sin lugar a dudas en la enseñanza del estudiante. ¿Cómo se logra vincular la resolución de tareas profesionales y el papel de la interacción entre iguales? Y si esto es posible con profesores de cada nivel educativo y de diferentes instituciones. Sí. ¿Claudia es de México? Sí. Sí, bien. La Secretaría de Estado Pública en México publicó un manual que coordinó
el profesor Ernesto Sánchez del CIMBESTAF del Distrito Federal. Si quieren ustedes, yo les puedo mandar la referencia exacta. Ese manual, que era un poco el estado del arte de la educación matemática que les pudiera servir bien a los profesores, yo hice ahí una aportación en uno de los capítulos y planteaba exactamente la cuestión que ha definido Claudio. Es decir, a través de escribir estudios de casos, viñetas en las que colocábamos a profesores, maestros de diferentes niveles, hablando sobre aspectos particulares de la enseñanza y cómo profesores de segundo nivel definían problemas que podían ayudar en su resolución a compañeros del nivel cuarto cuando estaban hablando sobre aspectos específicos de su enseñanza. En ese manual yo describo algunas de estas situaciones en que se ve el potencial de lo que ayer llamamos comunidad de práctica, formada por profesores de diferentes niveles del mismo centro, si están vinculados al mismo centro, o incluso de centros distintos que se reúnen fuera del horario lectivo para hablar de su práctica y de los problemas generados en su propia práctica. Si está interesado en este tema, como tienes mi correo electrónico, me escribes y yo te mando el documento para que veas un poco la descripción de el potencial que tiene el poderse reunir con compañeros de tu propio colegio o de colegios distintos para hablar de lo que ha sucedido en nuestra propia práctica y cómo es posible generar soluciones conjuntas. Perfecto. Nuestra colega Olga Botero hizo dos preguntas en el foro. La primera de ellas pues ya fue tocada por el profesor Walter, el profesor Salvador al interior de este seminario, en el sentido de los profesores que tienen mucha experiencia, que ya se consideran como expertos. Sin embargo, voy a tomar la segunda pregunta que ella plantea, principalmente se ubica en parte del contexto colombiano. Dice: retomando el tema de los docentes que ya se encuentran en ejercicio de su profesión y que por alguna razón se encuentran en procesos de formación didáctica, es común en instituciones de nuestro país, estamos hablando de Colombia, encontrar profesores formados en otras áreas del conocimiento como lengua castellana, educación física, educación infantil, o no licenciados que se hayan enfrentado a dar clases de matemáticas. En este caso, la formación requerida no solo es del orden didáctico, sino también en el área de matemáticas, pues muchos de ellos reconocen no saben matemáticas. En este caso, ¿qué sugerencia nos podría aportar para, a partir de las investigaciones realizadas, y en cuál aspecto podrían enfocarse con mayor prioridad? Bueno, ese es un tema complicado, es decir, ¿de qué manera se puede hacer la actualización de la formación matemática de profesores en ejercicio cuando tienen deficiencias de contenidos matemáticos? De manera muy simplista, podría decir que hay dos posiciones, ¿no? Aquí. Hay una posición que establece que si colocamos a los profesores a analizar el aprendizaje de los estudiantes cuando están resolviendo problemas, es posible que aprendan matemáticas que no conocen. Esa perspectiva tiene sus detractores, es decir, si alguien no conoce las matemáticas que están movilizando los estudiantes, difícilmente va a poder comprender la situación en la que están involucrados sus estudiantes en relación a ese contenido matemático. Y luego está la otra cara de la moneda, el otro aspecto, es aquellos en que piensan que es posible actualizar el conocimiento de matemáticas de los profesores, centrándolos en situaciones de resolución de problemas similares a los problemas que van a resolver sus estudiantes inicialmente, y luego complementar esa resolución matemática y la discusión de los elementos matemáticos que intervienen ahí desde el punto de vista de la actividad profesional que tienen que hacer los profesores. Es decir, ver las matemáticas no solamente como un aspecto de conocimiento aislado,
sino intentar ver las tareas profesionales, de planificar o de interpretar las producciones de los estudiantes a través de las lentes matemáticas generadas cuando uno ha resuelto previamente los problemas. Es decir, en este sentido, el camino sería el inverso del anterior, en el sentido de que se resuelven los problemas matemáticos, se discuten los elementos matemáticos, se subrayan los aspectos que son relevantes desde el punto de vista de la actividad matemática que se genera al resolver estos problemas, se traslada ese conocimiento a situaciones profesionales, es decir, para ver cómo funcionarían esos problemas o ese tipo parecido de problemas desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes, qué decisiones habría que tomar desde el punto de vista matemático en la planificación, y entonces se espera que en este recorrido que uno coloca a los profesores vayan comprendiendo las matemáticas que son necesarias para enseñar. Es decir, aquí la idea no es aprender más matemáticas, sino aprender matemáticas de manera que les sea pertinente para la labor que tienen que enseñar. Y reitero, y la otra dimensión es el camino contrario, es decir, introducir a los profesores a hacer el análisis de las matemáticas de los estudiantes, es decir, de la respuesta de los estudiantes, y haciendo poco a poco, el formador debería ir haciendo visible los elementos matemáticos que intervienen en esa respuesta de los estudiantes, y para intentar que el profesor lo fuera incorporando a su argumentación de manera que se pretenda que comprenda las matemáticas que están visibles, están vivas cuando los alumnos están resolviendo los problemas. Tanto un camino como el otro tienen sus defensores y sus detractores, en el sentido de que en el primer caso, como decía antes, hay personas que dicen que es difícil ver las matemáticas que están en la actividad matemática de los estudiantes si no se conocen previamente las matemáticas, y hay otros en el otro camino, dicen, se cae en el peligro de que haya una reflexión de las matemáticas por las matemáticas desvinculadas del papel que desempeñan las matemáticas en las tareas profesionales. Los dos caminos pueden ser potentes en contextos concretos y pueden tener sus limitaciones en contextos concretos, es decir, en función de los profesores con los que se trabaje en un momento determinado. Bien, ahora deseo leer una pregunta del colega Víctor Luna Acevedo, quien es estudiante del posgrado en Maestría en Administración y Gestión y Desarrollo de Educación, y también está vinculado con el ESCA Santo Tomás. Leo la pregunta. En la formación entre las teorías sobre el aprendizaje del estudiante para profesor y el diseño de entornos de aprendizaje, hace usted visibles una serie de trayectorias que son de llamar la atención. Le dan la posibilidad a los estudiantes de generar un lenguaje común en un entorno online. ¿Cuáles han sido las estructuras argumentativas que usted haya identificado como constantes o frecuentes y que favorecen la interacción en este tipo de ambientes de aprendizaje? Esta es una pregunta que tiene relación con lo que había contestado antes al profesor Víctor Hugo. Las estructuras argumentativas tienen mucho que ver con la forma en que un estudiante cuestiona al otro desde el punto de vista de la utilidad del instrumento conceptual para la tarea profesional que está desarrollando. Víctor Luna, si usted tiene necesidad de una información más específica, me escribe un correo electrónico y yo le enviaré algunos reportes que hemos hecho de análisis de estructuras argumentativas en entornos online, donde se pone de manifiesto esa variable que yo decía de refinamiento de las cuestiones, es decir, preguntándole al compañero, clarificando al compañero, y ese feedback que se produce en esos momentos puede generar, porque eso va a depender mucho de los contextos, construcción del conocimiento. Bueno, hay otro conjunto de preguntas en el foro de este seminario. Pues igual el espacio queda abierto y agradeceríamos, profesor Salvador, si su tiempo se lo permite, pues más adelante continuar interactuando
con las otras personas que infelizmente pues no podemos atender las preguntas en este momento. Algunas retoman nuevamente el enfoque, la relación entre investigación y formación, otros en términos de la mirada profesional, bueno, en sí en general que tenga que ver con la formación del profesor y esos desafíos de los cuales pues hacíamos alusión en el título de esta sesión. Pues para cerrar, quiero nuevamente pues agradecer y reconocer y resaltar que esta sesión ha sido bastante enriquecedora, pues siempre discutir con alguien como usted, profesor, es bastante interesante y formativo. En ese sentido, pues nos abre muchas ideas, luces, nos abre también muchos problemas para seguir investigando y seguir trabajando en esta tarea de ser formador de profesores. Sí, quiero agradecer al profesor Llenares porque la discusión ha sido muy estimulante y concita nuestras preguntas, intereses docentes y profesionales e investigativos. Y se plantean muchas inquietudes y nuevas relaciones entre estos elementos. Muchas gracias. Bueno, no sé, Salvador, si quieres agregar algo para cerrar esta sesión. Sí. No, simplemente agradeceros a vosotros la oportunidad que me habéis dado de, en este formato un poco atípico de conversatorio, ¿no? En el sentido de responder a preguntas más específicas y eso. Yo reitero la cuestión que he dicho antes, es decir, si alguno de los participantes tiene alguna necesidad de conocer de forma más concreta algunos de los reportes de investigación que hemos realizado, que me escriba un correo, que me diga cuál es la temática. Por ejemplo, estaba hablando antes de lo de las estructuras argumentativas, la compañera que preguntaba sobre lo que yo he introducido como las comunidades de práctica formadas por diferentes docentes de diferentes niveles. Si necesitáis información más específica, escribidme que yo os enviaré los documentos sin ningún tipo de problema. Que reitero mi agradecimiento y más por el formato amigable que habéis creado para el seminario, que ha permitido un poco realmente repensar mi trayectoria como investigador y como formador de profesores en este ámbito. Muchas gracias a vosotros. Bueno, una vez más, muchas gracias, Salvador. Y Adriana, nuevamente pasamos entonces la palabra a ti para que ya nos hagas el cierre formal del seminario. Muchas gracias, Johnny. Bueno, quiero agradecerles a ustedes tres en particular por su participación y, como decía yo, por el tiempo que han dedicado al equipo tanto de la Universidad de Alicante como de allá de Colombia y aquí en México también. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los participantes, profesores, investigadores, estudiantes y en general al público interesado en la investigación en matemática educativa y a su aplicación en el aula, los invito a que sigamos participando en el foro. El foro de esta sesión seguirá abierto aun cuando se abre ya el foro de la siguiente sesión. También los invito a que nos acompañen. Esta será el 17 de septiembre, pasado mañana, con el doctor Pablo Carranza, a la 1 de la tarde, que es nuestro horario habitual, hora de México. Y bueno, los invitamos también a los otros repensares, como es el de Cultura Financiera, el de Física, y a los nuevos hermanos también, Filosofía y Comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Muy bien.